Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer en nuestras Biblias para comenzar, en el Salmo 150. Leemos: Alabad a Dios en su santuario, alabadle todo en la extensión de su fortaleza, alabadle por su proeza, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con aldufle y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todos los que respiren, alabe a Jabs. El Señor le bendiga. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día que nos das. Gracias por la fuerza, la salud. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás, Padre. Ahora, Señor, nos ponemos a cantarte a ti, Señor, en esta hora, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. Ayúdanos, Padre, a alabarte y a glorificar tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar este himno en una cruz. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz, llevaste mis pecados. En una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús.
gloria al Señor. La gloria es para Él. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me le bendiga, Dios les guarde. Para seguir contándole testimonios de las experiencias que Dios nos da cada día. Como en los otros testimonios le he contado de que quería visitar a mi familia, bueno, Dios me dio la oportunidad, fui y la visité y pude hablar con ellos, el Señor mismo me los reunió a todos y pude conversar con ellos, testificarle, porque el deseo mío era testificarle de que hay un Dios vivo, un Dios real, que no es un Dios de historia, sino que es un Dios que nos está respondiendo. Yo les hablé por lo que Dios me ha respondido a mí, por lo que de verdad Dios ha hecho conmigo. Eso era mi deseo de yo poder compartir con ellos. Y bueno, el mismo Señor me los puso y los reuní, me los reunió allí en casa de mi hermana y pude hablar con ellos y testificarle, y ellos se sintieron muy contentos, muy agradecidos. Tanto fue que mi hermano mayor me dice: te doy muchas gracias te doy más gracias por los consejos que me diste, de verdad que los voy a tomar en cuenta, me dice él. Entonces yo le dije: bueno, espero que así sea, que medites en todo lo que te he dicho y leas la Biblia y te des cuenta que Dios obra cuando creemos en Él y cuando le obedecemos. Entonces, pero me llamó mucho la atención y fue algo que me sorprendió, porque a veces uno se sorprende con las cosas que el Señor hace, porque no estábamos acostumbrados a ver al Señor obrando tan tremendamente como lo está haciendo hoy. Entonces a veces nos sorprendemos. Cuando yo estaba hablando con ellos, entonces había una niña de la familia que ella estaba por allá y se vino acercando y de repente, cuando tiene ya rato yendo, se levanta y se va. Y se va y es a decirle a la mamá, porque la mamá tuvo una enfermedad muy parecida a una que yo tuve, que se llama, no recuerdo muy bien el nombre, pero es una cosa, un dolor en la pierna, pues. Algo de punta asiática, algo así creo que la llama. Como a mí el Señor me sanó de eso, me dio palabra y me sanó, entonces yo estoy testificándole, dándole ese testimonio a ellos, testificándole de esa sanidad. Entonces la niña se levanta y se va pues de ahí. Yo solo la miré nada más y no le puse atención porque se fue. Entonces, cuando ya terminamos todo, que se fue mi hermano mayor, entonces paso por la casa de la mamá de la niña, porque como ando visitándolo, y entonces tenía que pasar por ahí también. Y cuando yo llego, entonces la muchacha, la mamá de la niña, me dice que la niña fue a contarle a ella que yo estaba hablando cómo había tenido esa misma enfermedad parecida a la que ella tenía, y que el Señor a mí me había sanado, y que el Dios que me había sanado a mí, el Dios que yo creía, pues la podía sanar también a ella. Entonces ella me está con eso, pues eso de verdad que me llamó la atención y me sorprendió, porque como una niña tan pequeña y de verdad captó eso y fue y como ayudando a su mamá, pues para que tuviera fe también, y que el mismo Dios que me iba a sanar a mí, pues la podía sanar a ella. Y fue tan tremendo porque allí pues nos volvimos a reunir, mis hermanos que estaban ahí volvieron a llegar, llegó otro que no estaba en ese momento y también pude conversar con ellos, seguir testificándole de todo lo que el Señor ha hecho conmigo, lo que el Señor está haciendo. Entonces era tan tremendo porque mi hermano menor, que yo creo que el Señor está haciendo una obra en él, vi cómo se le salían las lágrimas por lo que oía y disimulaba, iba y se lavaba la cara y luego se volvía a sentar, y ahí duramos bastante tiempo también testificando de las cosas del Señor. Y bueno, lo que yo sentí fue orar por la muchacha, y bueno, y lo hice y oré por ella, y esto, aunque no me he podido comunicar más con ella, pero yo creo que ella está sana, porque
porque yo vi pues la guianza del Señor, como Dios se manifestaba y como Dios cumplía todo lo que yo le había pedido, pues Dios allí iba respondiendo. Entonces fue algo muy, muy maravilloso, de verdad, y después sentí una paz muy tremenda porque ese era algo que había en mi corazón, el deseo de yo poder testificarles a ellos. Entonces, después que lo hice, pues me vine muy tranquila, sentí una paz tremenda, porque ya había cumplido pues con eso que estaba en mi corazón de poder hablar con ellos. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y que esto sirva de ayuda para alguien, porque yo sé que hay momentos que nos sentimos como que queremos tomar las promesas y algo nos estorba, algo nos hace que no lo hagamos. Entonces esto nos ayuda, pues el Señor nos está dando como que prueba de que no tengamos miedo, que tomemos la promesa, porque Él está ahí para respondernos siempre que clamemos a Él. Así que Dios me les bendiga y me les guarde, y que sea de ayuda para cualquiera que oiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Religión, parte 2. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. El bien preciado del Señor, como le hemos dicho varias veces, que Dios nos ha dado. Ese es el consejo de Dios, si lo podemos ver de esta manera. La palabra de Dios es muchas cosas para nosotros, y cuando hablamos de muchas cosas es todo para nosotros. No me estoy refiriendo solamente a la letra, sino al cumplimiento de ella. Por supuesto, cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, nos referimos a que esta Biblia que nosotros leemos es palabra viva del Señor para todos aquellos que creen en ella. No todos aquellos que tienen la Biblia pueden hacer que esta palabra cobre vida, porque no tienen fe, no creen de la manera correcta. Por lo tanto, no todos se les puede ser vivificada esta palabra. Simplemente usted dirá, ¿de qué manera entonces debemos creer? Bueno, como está establecido en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que Dios, el mismo autor de esta palabra, Él es el que la interpreta. O sea que nosotros, bajo ninguna circunstancia, debemos interpretar la palabra del Señor. Por lo tanto, antes de nosotros leer la palabra, siempre recomendamos, como algo que es primordial, orar primero para que Dios, Él nos revele su palabra. Así como los discípulos tenían esa bendición de parte del Señor, ese privilegio de tener a Jesús quien les explicaba la palabra. Esa palabra que les hablaba, Él se la explicaba cuando ellos le preguntaban. Ellos eran los interesados, mostraban el interés preguntándole y el Señor le respondía. Básicamente era cuando ellos le preguntaban lo normal. Pero los que no eran sus discípulos, sino que eran más lejanos, que eran como oyentes eventuales, ellos no estaban muy interesados en la palabra de Jesús, sino en el beneficio que obtenían de Jesús. Como Jesús en un momento dado les dijo, ustedes vienen por el pan que se hartaron. O sea, ustedes vienen por el beneficio que obtienen de la palabra de Dios, mas no vienen para hacer la voluntad de Dios conforme a la palabra que es expuesta. Por lo tanto, ya Jesús fue más estricto en esa parte. La exigencia era aún mayor, y Él dijo, quien no bebe mi sangre y come mi carne no tiene parte conmigo. Prácticamente estaba hablando de ser participantes de su Espíritu Santo y tomar a Dios en su palabra, porque en la sangre está la vida.
Era aquella vida que iba a ser derramada por cada uno de nosotros a través de la sangre, para que nosotros tuviéramos acceso al Espíritu que estaba en Jesús. Y la carne es la palabra, porque Jesús es el verbo que se hizo carne. Verbo es palabra, por lo tanto esa palabra de Dios hecha carne debía ser obedecida. Por eso se le fue advertido al pueblo del Señor, a Israel, que Él les enviaba a su ángel delante de ellos, que tenían que serle obedientes porque si no eran echados del pueblo del Señor. Él no tolera esa desobediencia, porque desobediencia a la palabra de Dios implica apartarse de Dios. Por lo tanto, ahí es donde concluimos, es el hombre, la mujer que se aparta de Dios, no Dios que se aparta del hombre, porque Dios siempre permanece en el mismo lugar. Por lo tanto, muy importante que tengamos esto en cuenta, orar antes de leer la palabra para que Dios sea dándonos la revelación de su palabra. Como Dios es espíritu, como le dijo a Pedro en Mateo 16, Él iba a dar la revelación por medio del Espíritu. Porque cuando el Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te ha revelado estas cosas. O sea, ningún ser humano te ha explicado esto, sino mi Padre que está en los cielos, Él te ha dado a conocer estas cosas. Y estamos hablando de que Dios es espíritu. Por lo tanto, ese Dios espíritu que estaba en la tierra y que estaba en el cielo, o sea, Dios es omnipresente, como Dios está en todo lugar. Pero Dios se concentró en Jesús, o sea, la plenitud de la deidad allí, corporalmente. Entonces, Jesús habla del Padre, pero el Padre que está en el cielo estaba en Él. Entonces fue una revelación por medio del Espíritu, el Espíritu Santo. Por lo tanto, ese iba a ser el parámetro, iba a ser el fundamento, como dice la Escritura. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno y del Hades no prevalecerán contra ella. Estaba Dios estableciendo el fundamento, porque las rocas representa lo que es la revelación de la palabra de Dios, la revelación de quién es el Cristo. Por eso Pablo dijo que nuestro fundamento es Jesucristo mismo, es decir, la revelación de Dios mismo por medio de su Espíritu en el corazón del creyente. Cuando nosotros verdaderamente recibimos el Espíritu Santo, muy importante, porque si no tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la Biblia dice el tal no es de Él. Por lo tanto, eso es lo que Dios quiere, que recibamos revelación de Él. ¿Para qué? Para que en una de esas que estamos tratando de entender por nuestra cuenta, no le vamos a quitar a la palabra. No vamos a decir, no, esto como que no cuadra aquí. Yo creo que significa esto. O yo creo que si le añadimos esto, yo creo que se ve mejor. Seguro le falta esto para poderse entender mejor. No, ni quitarle ni agregarle a la palabra de Dios. Si usted no le cuadra es porque verdaderamente usted no ha recibido revelación de parte de Dios. Por lo tanto, importante demandar a Dios revelación. Que cuando usted lea la palabra de Dios, Dios le dé la revelación que usted necesita para el momento, para vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en el tiempo en que usted está viviendo. Cada día Dios nos enseña y nos dice qué debemos hacer. Por lo tanto, es el alimento del hombre, la revelación de la palabra de Dios. Dios no te va a revelar todo en un mismo momento. Dios te va a revelar lo necesario para ese día. No que yo, de repente hablando en humano,
No, que yo quiero que mi hijo de una vez crezca y se desarrolle y sea fuerte. Bueno, voy a darle una vaca entera para que coma mucha carne. Voy a darle un bulto de arroz de comer de una vez y voy a darle un bulto de papa, mucha comida en el momento, para que de una vez se haga fuerte. No, eso no sucede así. Eso no sucede así. Aunque usted se lo dé un día, eso no le va a servir. Aunque se lo pueda comer un día, una vaca entera, no le va a servir. Necesita de una manera paulatina, necesita de una manera poco a poco, recibir el alimento necesario, el cuerpo lo va asimilando y poco a poco, entonces esa persona va adquiriendo los nutrientes de su cuerpo, se va fortaleciendo su cuerpo, poco a poco. Es así como suceden las cosas. No, que yo quiero que mi hijo de una vez tenga todas las vitaminas y le damos de una vez el jarabe porque se lo vea de una vez un solo trago. No, es poco a poco que se le da el jarabe vitamínico, o sea, hay vitaminas que vienen en diferentes formas. Entonces no es hacerlo todo en un momento, no, eso es algo que es poco a poco, día tras día, una constancia. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es la vitamina de Dios para el alma del hombre, Dios no nos las da de una vez en un solo momento, no. Él nos da una parte, un momento, porque eso debemos asegurarnos de tomárnoslo correctamente y aplicarlo en nuestras vidas, porque tiene que ver con obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Cuando nosotros lo hacemos, entonces estamos asimilando la palabra de Dios, el consejo de Dios, y seguimos avanzando. Cada vez Dios nos va diciendo, bueno, ahora es esto, y entonces obedecemos y vamos creciendo más en el Señor. Luego el Señor dice, bueno, ahora sé más sincero. Y luego que somos sinceros como Dios nos pide, ahora tienes que ser aún más sincero. Y así, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, así. Entonces espero que me entiendan. Muy importante, hermanos y hermanas, esto para que se tenga siempre presente en nuestras vidas. Bueno, sin más preámbulo, quisiera que abramos el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a leerlo del versículo 22 hasta el versículo 27. Todavía continuamos con el tema religión. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero sed hacedores de la palabra. Hacedores tiene que ver con obediencia. Obedecer, poner por obra, hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por lo que seguirás haciendo, Señor, porque tu mano no se ha cortado para con nosotros, sino que siempre sigue extendida en favor de los tuyos, en favor de los que te temen, Señor, en favor de los que te creen, Señor. Nosotros queremos siempre estar, Señor, allí, Señor, bajo esa mano poderosa tuya, Señor, bajo tu cuidado, bajo la sombra del Omnipotente, porque allí, Padre Celestial, estaremos seguros, Señor,
y nuestras almas pueden descansar en paz, Señor. Ciertamente muchas son las aflicciones del justo, Señor. Ciertamente muchas son las necesidades que padece el justo, Señor. Pero tú, Señor, tienes cuidado de todas las cosas que concierne al justo, Señor. Por eso el rey David decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ciertamente tú cumples tu palabra. Para aquellos que verdaderamente cumplen con justicia el mandato tuyo, Señor, pueden gozar de tu benevolencia, Señor. Pueden gozar de tu favor abundante, Señor. Padre Celestial, pero aún sabemos que eres tan grande en misericordia, que aún bendices aún a los que hacen el mal, Señor, como testimonio, Padre Celestial, de que tú, Señor, cumples tu palabra, de que tú, Padre Celestial, eres amplio, Señor, en misericordia, Señor, y estás dispuesto a perdonar las transgresiones. Por lo tanto, Señor, sabemos, Señor, que duro es el camino de un transgresor. Por lo tanto, te pedimos, Padre Celestial, que sea tu presencia propicia a nuestras vidas, ayudándonos en cada paso del camino, Señor, guiándonos, Señor, a toda verdad, Señor, para nosotros serte fieles, Señor, y poder gozar de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, delicias a tu diestra, Señor. Ciertamente, Padre Celestial, tenemos un gran privilegio, Señor, de parte tuya, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros, Señor, esté en medio de tu pueblo, esté en medio, Señor, esté allí para que el que quiera hacer tu voluntad, Señor. Allí estás tú, Señor, en todo momento. Creemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor, porque esta es tu voluntad, Señor. Que nosotros hablemos, Señor, lo que tú quieres que hablemos, Señor. Padre Celestial, por eso te pedimos, Señor, que seas tú hablando y no yo, Señor. Padre Celestial, toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu favor, Señor, para que seas tú, Señor, perfeccionando tu buena obra en nosotros, Señor. Padre Celestial, avivando, Señor, tu obra en medio de tu pueblo, Señor. Avivando tu obra en nosotros, Señor, esa obra espiritual, Padre Celestial, para que nosotros, Señor, seamos o nos manifestemos, Señor, como hemos de ser, hijos tuyos, Señor. Ya somos hijos tuyos, pero ha de manifestarse, Señor, en plenitud lo que hemos de ser. Y Padre Celestial, por eso es necesario que rindamos nuestras vidas a ti, prestemos oídos, Señor, a tu consejo, Señor, para hacer tu voluntad. Porque de lo demás, hablando de las cosas terrenas, tú te encargarás, Señor, porque tú eres fiel cumplidor, Padre Celestial, de tu palabra. Tú, Padre Celestial, dijiste que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y así lo hemos visto. Así lo creemos, Señor, porque tú no cambias, Señor, sino que tú eres el mismo de ayer y de hoy y por siempre, Señor. Padre Celestial, en esta hora nos encomendamos en tus manos. Te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén y amén. Bueno, continuamos con el mensaje religión. Ya habíamos hablado de lo que se trata. La religión es el lenguaje del cristiano. La religión es el lenguaje del creyente de esta palabra de Dios, de la palabra de Dios. Porque solo hay una palabra de Dios. Que el hombre se haya hecho otras Biblias, eso es problema de ellos. Y ellos van a dar cuenta a Dios por ello. Esta palabra que Dios ha tenido cuidado para mantenerla íntegra hasta el tiempo presente,
Esta palabra, aunque no muchos creen que es así, que vinieron hombres y la modificaron a la manera de ellos, Dios tuvo cuidado de su palabra. Hay quienes dicen esas cosas para poner en duda lo que dice la palabra de Dios y hacer a un lado lo que no le conviene de la palabra de Dios. Pero eso no es correcto. Dios, que es poderoso, existe, es real. Él tuvo cuidado de su palabra para que nosotros tuviéramos un fundamento en donde pisan nuestros pies, o vamos a decirlo así, en donde apoyarnos. Porque si dudamos del fundamento que es la palabra de Dios, estamos perdidos. Estamos perdidos porque entonces, ¿en qué podemos confiar? Dígame usted, ¿en qué podemos confiar que no sea la palabra de Dios? Te dicen el mensaje de Dios. Pero es que el mensaje de Dios viene de esta palabra. Y si ponemos en duda esta palabra, entonces también el mensaje. Porque estamos hablando de lo mismo, prácticamente. El mensaje de Dios para este tiempo viene desde esta palabra, no de ninguna otra parte. Por lo tanto, nunca permita que el enemigo o ninguna persona le venga a poner a usted en duda esta palabra. No, que usted sabe que hubieron hombres que pudieron hacer lo suyo y escribir sus cosas, sus ideas, y esto ha pasado de tantas manos, tantas traducciones. Yo no podría decir, o yo no podría hablar de otras traducciones más nuevas. Yo, lo normal que uno maneja y uno lee y uno ve que es lo más íntegro, que nosotros leemos Reina Valera 1909, Reina Valera 1960. Otra versión, ahí sí yo no podría decir nada al respecto. Pero esto es lo que, vamos a decirlo así, se ha mantenido íntegro, básicamente. Entonces, no pongamos en duda el fundamento de Dios, que es la palabra de Dios. No lo permita. Porque entonces, ¿en qué vamos a confiar? En nuestra forma de pensar, en nuestras capacidades, en lo que dice alguien más. Entonces estaremos peor condición. Peor condición, ¿por qué? Porque entonces ya entraríamos en lo que es denominación. Ya es una idea de hombre en nuestra mente. Pero es mejor, en vez de hacer eso, es mejor, es mejor hablarle de la palabra del Señor a alguien que está afuera, allá en la calle, que no conoce de Dios, que no ha tenido acceso a esta palabra de Dios, que alguien que se ha denominado en sí. Es más fuerte todavía la cosa. Por lo tanto, nunca ponga en duda esta palabra de Dios. Nunca ponga en duda esto. Porque esta es la palabra de Dios. Si usted la pone en duda, mire, no tiene fundamento. Entonces la religión, porque estamos hablando del fundamento, porque la religión básicamente está fundamentada en lo que dice Dios en su palabra. Porque ¿quién es el que cree verdaderamente? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿quién es el que verdaderamente cree? No es el que oye la palabra, como dice la Escritura, solamente oidores. El que cree es el que obedece. Por eso es que la palabra del Señor dice que Dios le da el Espíritu Santo, ¿a quién? A los que le obedecen. Eso lo dice Hechos capítulo 5, ya lo habíamos leído la otra oportunidad. Hechos 5:32. Y
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si usted verdaderamente cree, usted debe obedecer. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Lo que creemos que debemos hacer. Hablando de cualquier cosa. Si yo de repente estoy lavando un carro y primero le echo agua y luego le echo jabón y luego le vuelvo a echar agua, es un método, vamos a decirlo así, porque quizás alguien nos puede decir, no, pero échale una vez jabón y luego le echas agua y más nada. O sea, tenemos un método para todo, pero ese método está basado en lo que nosotros creemos que funciona. Lo que nosotros creemos. Porque al final, eso es lo que vamos a hacer. Lo que creemos aquí. Lo que creemos que es correcto. Lo que creemos que se debe hacer. Así en la cocina, así haciendo cualquier tipo de trabajo, así en la manera de nosotros comportarnos. Así que nosotros podemos decir muchas cosas. Pero al final, nosotros vamos a mostrar lo que está aquí adentro de nuestros corazones. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Al final eso sale. Por eso es que el Señor dice, donde está tu corazón, allí está tu mayor tesoro. Eso está claro, hermano. Podemos nosotros intentar engañar a otros. Podemos intentar engañar a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Sea toda palabra del hombre mentira, mas la de Dios veraz. El hombre, el ser humano, es el único ser viviente, básicamente, que puede engañarse a sí mismo. Llega a un punto de engañarse a sí mismo y engañar a otros. Porque prácticamente la naturaleza sigue intacta como Dios la dejó. El hombre fue que se salió de su lugar, allá en el Edén. Por lo tanto, la religión es la manera como usted demuestra a Dios. Es la manera como usted demuestra a los hombres lo que usted está creyendo verdaderamente. Por lo tanto, podemos ver varios tipos de religiones. Vamos a decirlo de esta manera como para que usted entienda, para que entendamos este aspecto. Está principalmente la religión, como dice la Escritura, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ya habíamos hablado que esta escritura, este versículo en particular, Santiago capítulo 1, versículo 27, que acabamos de leer, es paralelo a Mateo capítulo 22, versículo 34 en adelante, básicamente. Si nosotros lo buscamos, vamos a ver claramente de lo que se trata. La palabra de Dios no necesita ser interpretada por ningún hombre. Ella misma se interpreta a sí misma. Dios mismo se encarga y se asegura de que nosotros tengamos la revelación de la palabra de Dios. Que todo cuadre perfectamente, porque en cuanto a la palabra de Dios, todo debe cuadrar perfectamente. Usted no puede tomar una escritura de la palabra de Dios, un versículo, y hacer que se contradiga con otro versículo de otro libro de la Biblia. No, porque si eso llega a pasar, si se llega a contradecir dos versículos, eso quiere decir que usted lo está viendo de una manera equivocada, de una manera incorrecta, porque la palabra de Dios debe armonizar perfectamente con todo. La palabra de Dios debe ser como un anillo que usted no le ve
dónde empieza y dónde termina. Todo cuadra perfectamente. No hay ninguna falla allí. La falla está en nosotros. Cuando intentamos meter nuestras ideas allí. Por eso, nosotros vamos a leer Mateo capítulo 22, versículo 34. Vamos a leerlo a partir de allí, aunque los versículos principales es el versículo 37 al 39 o al 40. Vamos a leerlo. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Estaba preguntando cuál es el mandamiento más importante. Porque estamos hablando de que están los 10 mandamientos y así todo lo que Dios dijo. Entonces, ¿cuál es el más importante? En otras palabras. De hecho, la Escritura lo explica ella misma más adelante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, es decir, el más importante. Si hay uno grande, importante, es primero Dios en todas las cosas. Amar a Dios ante todas las cosas, todo lo primero para Dios. Porque hay algo que le podamos dar a Dios que Él no nos haya dado a nosotros. Nosotros dependemos plenamente de Dios. Aunque el insensato y el que le da la espalda a Dios allá afuera diga lo contrario, en realidad es Dios en todo. Dios en todo. Si no fuera por Él, ya fuéramos consumidos. Si no fuera por la sangre de Jesucristo, si no fuera por la sangre que Él mismo, Dios hecho carne, derramó en la cruz del Calvario, este mundo ya fuese acabado desde hace tiempo. Porque es la sangre de Jesucristo que impide que la ira de Dios caiga sobre la tierra. Es la sangre de Jesucristo sobre la tierra que impide que la ira de Dios caiga. Así que mientras esté la sangre de Jesucristo presente, podemos decir hay oportunidad. Hay sangre en el propiciatorio. Hay oportunidad para que usted se arrepienta. Pero esa sangre va a ser quitada. Esa misericordia de Dios va a ser quitada. Y cuando eso pase, la ira de Dios caerá sobre la tierra para destruir a todos los moradores de ella, para destruir el mundo y los que la habitan. Solo los escogidos de Dios, solo los salvos, solo ellos van a ser librados de eso, básicamente. Por lo tanto, muy importante, el tiempo de la ira de Dios que vendrá sobre la tierra está a punto de caer. Básicamente, la sangre de Jesucristo se mantiene allí es por la novia, por la elegida de Dios, por la iglesia amada de Dios. Y no me refiero a un lugar en específico, no me refiero a eso. Me refiero a todos aquellos hijos de Dios alrededor de todo el mundo que hacen su voluntad, no importando el precio a pagar. Por ellos es que esta tierra está en pie todavía. Pero cuando salgan los hijos de Dios, la ira de Dios caerá sobre la tierra. Y después pasarán ciertas cosas que será en otro momento que hablaremos. Pero ya ahí no habrá más oportunidad para salvación, ¿no? Los que entran en la gran tribulación tienen que entrar salvos ya. Porque ya no va a haber oportunidad. Ya no hay, no, que este se va a salvar. No, ya. Ya está marcado el que va a ser salvo, pero tiene que pasar por la gran tribulación. Estilo como Noé en el arca.
Él pasó en medio del juicio de Dios, el diluvio y todo, pero él entró salvo al arca. Y luego salió salvo al otro lado. Por lo tanto, tenga cuidado, porque en el momento en el que usted no piensa, Dios va a levantar a su hijo, a su novia elegida, a su amada. Y ahí ya no va a haber más oportunidad. Entonces Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cómo decir? Va de la mano. O sea, lo podemos ver de esta manera, por lo que luego vamos a ver. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que están escuchando esta hora, prácticamente Jesús le resumió le resumió todos los mandamientos de Dios. Usted puede leer los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. En el libro de Éxodo capítulo 20 usted va viendo poco a poco. Fíjese, si yo lo leo, dice aquí, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjese, ya de una vez, solo hay un solo Dios. Y ese solo es que debemos servirle. No hay otro Dios. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que es idolatría. Cualquier cosa que usted ponga en lugar de Dios, en primer lugar, antes que Dios, eso es idolatría. Eso es tener un ídolo. Ese es su Dios. Pero ay de aquel, porque solamente existe un Dios y al que todos tenemos que darle cuenta. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay de lo que, ya aquí está más que claro, arrollarse una imagen que usted mismo hizo, eso no es de Dios. Ni siquiera que nosotros hagamos una imagen de Jesucristo, pues, y uno la ponga allí e inclinarnos a esa imagen. No, así no funciona. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. No a través de una estatua, no a través de María, o como algunos dicen María y ponen una estatua ahí de María o de José o de Pedro y se arrodilla. No, eso es incorrecto. Solo a un Dios debemos adorar. El único Dios. Y ese es nuestro Dios, Jesucristo. Pero ni siquiera va a ser una imagen de Él y arrodillarnos ante ella. No. Porque los verdaderos adoradores, como el Señor le dijo a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, son los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Porque tales, esas personas que adoran a Dios en espíritu, no a través de una estatua, no a través de una silla o un paltó o algo, porque el hombre es muy dado a la idolatría. O sea, usted no debe tener nada lo que adorar sino a Dios, pero en espíritu. De espíritu a espíritu. Por lo tanto, es como de su mente, porque el espíritu suyo está en la mente. Su deseo, el deseo de su corazón, usted lo canaliza a través del espíritu de su mente. Y usted ora a Dios. Y usted le dice, Señor. Así. Usted no tiene que estar mirando nada. Usted solamente tiene que mirar a Dios, pero en fe.
como si lo estuviera viendo literalmente, pero en fe. Aunque usted tenga los ojos cerrados, pero como si lo estuviera viendo. Eso es fe. La certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Esa es la seguridad de, como dice también en Hebreos 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que los que se allegan a Dios crean que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿De qué manera? Fe. ¿Qué es lo que usted debe tener para mirar a Dios? Fe. Es eso. Así usted mira a Dios. Creyendo que Dios le está escuchando. Creyendo usted que usted está mirando a Dios porque usted se está dirigiendo a Él. No a través de una imagen. Aunque sea del mismo Jesucristo. No, eso no es correcto. No te harás imagen y más nada. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Solamente debemos a Él orar en espíritu y en verdad. Esto es algo espiritual. No tiene nada que ver con ningún objeto material. Tiene que ver con un acto espiritual. Que nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente se conecte con Dios. Y nosotros tengamos la seguridad y la certeza de que Él nos está escuchando. Y Él nos dará aquello que le estamos pidiendo conforme a su voluntad. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya sabemos que el día de reposo tiene que ver ahora con el Espíritu Santo entrando al corazón del creyente, porque el Espíritu Santo entra en el corazón de aquellos que le obedecen, como leímos en Hechos capítulo 5. Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, ¿qué pasa? Nosotros descansamos. Porque ya, como lo sabemos, ya no somos nosotros haciendo las obras. Es Dios haciendo las obras. Como decía Jesús, no soy yo el que hago las obras, es el Padre que mora en mí el que hace las obras. O sea que nosotros debemos quedarnos quietos y descansar. Toda cosa que queramos hacer, decir, cualquier cosa, tenemos que encomendarla al Señor y que sea el Señor haciéndolo. Nosotros simplemente debemos obedecer a lo que Dios dice. Pero nosotros ya dejamos de vivir bajo nuestro consejo, ahora ya nosotros dependemos del Espíritu Santo que está en nosotros. O sea, ese es el reposo. Es el cese de una labor. Y en este caso la labor es el cese de la obra humana, de la manera humana de hacer las cosas. Aún para usted conseguir un trabajo o tener un trabajo, usted tiene que consultar la voluntad del Señor. Porque no vaya a ser que eso vaya a ser un impedimento para usted servirle a Dios. Yo sé que algunos no tienen esto en cuenta, pero primero Dios, hermano.
Y Dios honra a los que le honran. No es que usted no va a trabajar. Usted va a poner primero a Dios. Y como Dios sabe que usted necesita un trabajo, entonces Dios le va a dar ese trabajo. Es así como funciona. Entonces, para todo necesitamos a Dios. Que Dios sea el que guíe nuestros pasos. Porque ya nosotros no debemos hacer nada por nuestra cuenta, sino que debemos dejarnos guiar por la voluntad de Dios, agradable y perfecta para todas las cosas. El verdadero reposo está en Hebreos capítulo 4, básicamente. O sea, el verdadero me refiero, no que el día sábado que celebra los judíos es falso. No, está hablando del verdadero como el completo, el más perfecto. El perfecto día de reposo es el día cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, cuando usted recibe el Espíritu Santo en su vida. Ya entonces el guardar un día, eso está, o sea, guardar el día sábado, no, usted debe guardar todos los días de su vida. Usted debe guardarlos para Dios. Usted no debe ser cristiano un solo día, usted debe ser cristiano todos los días de su vida. Entonces el pueblo de Israel llega a un punto en que solamente obedecían al Señor y hacían su voluntad solamente en un día, el día sábado, y el resto vivían como cualquier otro. No. Este era un ejemplo de cómo debía ser el día que ellos debían dedicarle al Señor. Pero en el momento en que ahora usted recibe el Espíritu Santo, usted entró en el día del Señor. Porque para usted todos los días es día del Señor. Básicamente por eso digo día del Señor. Todos los días son del Señor. Cada uno de sus pasos debe ser dirigidos por Dios, guiados por su Santo Espíritu. Gústele a quien le guste, pero Dios es el que guía los pasos del justo, ya sea en lo espiritual como en lo natural. Ahora, hasta aquí, básicamente se cumple la primera parte. Amarás al Señor tu Dios con todo. Y si usted ama a Dios, como dice Jesús en la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si me aman, obedezcan, hagan lo que yo les digo, si me aman. Entonces, si nosotros amamos a Dios y no le obedecemos, entonces eso quiere decir que no le amamos. Entonces, fíjese que desde básicamente el versículo 3 que empieza a decir el mandamiento del Señor, hasta el versículo 11, se trata de tener a Dios primero que todo y obedecer a Dios primero que a cualquiera. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si usted ama a Dios, usted no va a poner nada ni nadie primero que Dios. Y usted le va a obedecer porque usted ama a Dios. Y usted se va a dedicar a Dios. Y usted no va a tomar el nombre de Dios en vano porque usted ama a Dios. Todo esto se basa en el amor a Dios. Pero ahora, desde el versículo 12 en adelante, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Esto es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu padre? Tu prójimo, aunque es tu padre, por supuesto. Tu padre y tu madre son tu prójimo. Y usted debe amarlos como a usted mismo. Aún nuestros padres son nuestros prójimos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, o sea, todos aquellos que son semejantes a nosotros en nuestro prójimo. Entonces estamos llamados, aunque este mandamiento, mandato directamente de parte de Dios, pero ya entra básicamente en lo que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y todo lo involucrado a Dios, estos dos son
juntos o andan juntos. Porque si usted ama a Dios y Dios ama y Dios nos ama a todos, entonces usted debe amar lo que Dios ama. Si yo amo a Dios y no amo lo que Dios ama, entonces hay allí una falla. Ahora, es un mandamiento del Señor. Vamos a tomarlo de esta manera. Un mandamiento del Señor es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjese, estos son los dos mandamientos. Ahora, ¿por qué digo que todo eso es no hurtarás, no codiciarás, no adulterarás y todo esto es amar a tu prójimo como a ti mismo? Si usted ama a su prójimo, ya lo habíamos dicho, usted no le va a robar, usted no lo va a matar, usted no le va a codiciar a la mujer, usted no va a adulterar, usted no va a codiciar ni la mujer de su prójimo ni los bienes de su prójimo. Usted se va a contentar más bien con que Dios lo haya bendecido. Por lo tanto, el amor al prójimo tiene que ver con cumplir los mandamientos de Dios, de cómo debemos tratar al prójimo. Y amar a Dios sobre todas las cosas implica no tener nada por encima de Dios. Implica no tomar el nombre de Dios en vano, el nombre de nuestro Dios a quien nosotros amamos. Es obedecerle. Así que, muy importante, por eso lo que estoy leyendo es básicamente lo que dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre gesta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Quiénes son los huérfanos y las viudas? Nuestro prójimo. Y guardarse sin mancha del mundo, esa es la voluntad de Dios para nosotros, es obedecer a Dios. Si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a obedecer a Dios. Básicamente, estamos diciendo que este es paralelo a Mateo 22, 22 del 34 al 40, aunque específicamente lo que habíamos leído del primer gran mandamiento y el segundo semejante a este, que es Mateo 22, versículo 37 al 40. Entonces, la religión de Dios, la religión conforme a la voluntad de Dios es esta: amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y los profetas. Si usted verdaderamente ama a Dios, es porque usted ha nacido de Dios. Y usted ha nacido de Dios por medio del agua y del Espíritu. Usted nació al recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo aquel que ama a Dios es porque verdaderamente tiene el Espíritu Santo. No hay otra manera de amar a Dios de la manera como Él nos dice que le amemos, que es al recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el amar a Dios, porque Dios nos amó primero a nosotros. Y nosotros le llegamos a amar como Él se merece y como Él demanda de parte de nosotros cuando nosotros recibimos su Espíritu. Y cuando nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a guardar cada uno de sus mandamientos y lo vamos a poner por obra. Vamos a obedecer completamente a lo que Él dice, y esa obediencia completa a la palabra de Dios, cuando verdaderamente nosotros recibimos el Espíritu Santo, así es como es posible. Porque no es posible en la carne obedecer toda la ley del Señor.
Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, o sea, sin el Espíritu Santo, no pueden agradar a Dios. Pero nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo está morando en nosotros. Porque si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, el tal no es de Él. El tal no es cristiano, ya lo habíamos hablado la otra semana. Por lo tanto, amar a Dios sobre todas las cosas implica tener el amor de Dios en nuestras vidas. Y ese es amarlo como Él nos amó a nosotros. Por eso Él nos amó primero, básicamente. Y ahora nosotros le amamos cuando dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ya eso estamos hablando de una compenetración, una unidad perfecta. Eso es conocer. Es como un matrimonio, es una unión. Y esa unión se realiza cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo. El que no ama no ha nacido, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que como Dios es amor, si Dios está en nuestro corazón, entonces ahí es donde podemos amar. Y si Dios está en nuestro corazón es porque hemos nacido de Dios. Es porque hemos recibido el Espíritu Santo. Así que, fíjese, esta es la verdadera religión. Cuando verdaderamente nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y si nosotros amamos a Dios, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, que es lo que habíamos mencionado. En esto conoceréis que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros. Yo creo que está quedando muy claro esta parte porque ya lo hemos dicho varias veces. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. San Juan capítulo 13, versículo 35. Por lo tanto, si nosotros amamos a Dios, entonces tenemos que amar a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque en esto también es mandamiento de Dios. Si usted no ama a su enemigo, entonces usted no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Por lo tanto, la religión pura y sin mácula delante de Dios, la religión de Dios, la religión que verdaderamente satisface, la religión que no es vana, es la religión que verdaderamente nace de un corazón que ha sido transformado, ha nacido de nuevo y ha recibido el Espíritu Santo y ama a Dios y ama a su prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿para qué? Para amar a su prójimo y guardarse sin mancha del mundo. Y eso es guardando la palabra del Señor. Por lo tanto, esa es la verdadera religión, cuando nace de un corazón que ha sido convertido verdaderamente y transformado. De un corazón básicamente que no tenía a Dios, a un corazón que tiene a Dios allí, que tiene la ley de vida del Espíritu de vida, que tiene vida eterna en su corazón. Esa es la religión de Dios. La religión es el lenguaje del cristiano. La religión es el lenguaje del creyente. Si usted dice creer, usted tiene que demostrarlo. ¿Y de qué manera? Obedeciendo a Dios, vistiéndose de la manera correcta, hablando de la manera correcta, mirando de la manera correcta, amando de la manera correcta. Y de allí vienen las otras religiones. Hay una religión que es vacía, que toma solamente la palabra de Dios y obedece los mandamientos de Dios, pero no ha nacido de nuevo. No tiene el Espíritu Santo, no tiene a Dios que es amor en su corazón. Por lo tanto, obedece los mandamientos de Dios, vive una vida apartada del mal, pero no tiene la capacidad
de amar a sus enemigos. No tiene la capacidad de amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, la religión del tal es vana, es hueca, es vacía. Por eso Jesús decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, obedecían el mandamiento de Dios solamente para fingir ser religiosos. Pero como no lo hacían de corazón, entonces se les salía el hecho de que no habían sido convertidos. Y al final lo que demostraban era que amaban más las tradiciones que los mandamientos de Dios. Amaban más lo que decían los ancianos que lo que Dios dice en su palabra. Amaban más el cumplir el mandamiento de lavarse las manos que el hablar lo correcto, decir lo correcto y hacer lo correcto. Entonces, por eso el Señor dijo, ustedes con sus tradiciones han invalidado mis mandamientos. Entonces, ese tipo de religión es una religión vacía, que no ha recibido el nuevo nacimiento, que a la menor prueba demuestran de qué están hechos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Al final, si ese corazón no es de Dios, la religión del tal es vana, porque en el momento de presión, ahí es donde van a demostrar lo que verdaderamente es. Y no es que era cristiano. Ahí se le salió lo que estaba dentro. Por eso la verdadera religión, esa religión que Dios nos llama a nosotros demostrar, es la que nace de un corazón que ha sido convertido, que ha nacido de nuevo y ha recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, de ahí se derivan varias. Hay quienes hacen su propia religión. Y Dios nos ayude, si es su voluntad, vamos a seguir extendiendo más este tema, hablando de ese otro tipo de religiones. Y es precisamente que hay quienes hacen a un lado la palabra de Dios para decir y hacer lo que ellos creen que es correcto. Y ahí es donde se hacen su propia religión. De eso están llenos las denominaciones y vamos a ver si con el favor del Señor y si es su voluntad, vamos a entrar por allí. Así que la religión, para concluir, es el lenguaje. La religión es el lenguaje del cristiano. La religión es el lenguaje, es la demostración del que verdaderamente cree. Porque la religión viene siendo las obras de lo que usted cree. La demostración. Así que, muy importante porque usted no puede decir que ama a Dios si no guarda sus mandamientos, si no se viste correctamente, si no habla correctamente, si no mira correctamente, si no hace las cosas correctamente. Entonces, usted dice que ama a Dios, pero está mostrando otra cosa. Por lo tanto, esa otra cosa que está mostrando es lo que verdaderamente usted tiene en su corazón. Fíjense. Así que, muy importante esto, que nuestras obras coincidan con lo que nosotros decimos. Porque a veces decimos una cosa y hacemos otra cosa. Vigilen eso. Vigilen eso en lo profundo. Y pidámosle al Señor que Él sea perfeccionando su obra en nosotros. Asegurémonos de tener el Espíritu Santo y de rendirnos cada día al Señor para que no salga lo que no debe salir, sino que salga lo que debe salir. Si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo. Porque si hemos nacido de nuevo, entonces tenemos que pelear con ese hombre interior, con esa otra ley en nuestros miembros. Entonces, ¿quién debe ganar? ¿Quién va a ganar allí? ¿La ley de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo, o la ley del pecado y la muerte impreso en nuestras carnes? Bueno, eso depende del que usted alimente más, del que usted le está prestando más atención y se está dedicando más.
que estemos dedicándonos siempre a lo que Dios dice en su palabra, para obedecer a sus dichos, para no pecar contra Dios, sino hacer su voluntad agradable y perfecta cada día de nuestras vidas. Recuerden, usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios para toda buena obra. Eso significa la verdadera religión. Nosotros somos los llamados a mostrar, hacer visible para la gente que verdaderamente Jesucristo vive hoy y se está manifestando a través de nosotros, se está dando a conocer a través de nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque eres tú siempre hablándonos, Señor, lo que debemos saber, Señor, lo que debemos tener presente en nuestras vidas todo el tiempo, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, y perfecciona tu buena obra en nosotros, Señor, para lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos, porque nosotros somos ese instrumento en tus manos, Señor, para lo que tú quieres hacer, no lo que nosotros queramos hacer, sino lo que tú quieres hacer, Señor. Padre Celestial, sea tu presencia propicia en nuestras vidas, Señor, y que cada uno de nosotros tomemos esta palabra que ha sido hablada, Señor, y que nosotros la pongamos por obra, Señor, y nos rindamos a ti, Señor, para que tú, Señor, hagas lo que tú quieres a través de nosotros, Señor. Y Padre Celestial, el mundo una vez más pueda verte a través de nuestras vidas, Señor, porque tu vida debe ser manifestada a través de nosotros, Señor. Padre Celestial, ya tenemos la vida, pero tu vida debe ser manifestada a través de nosotros. Así que, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que sea tu presencia, Señor, lidiando con cada uno, Padre Celestial, en los diferentes lugares, Señor. Toma cada confesión, toma cada decisión en esta hora, Señor, de aquellos que quieren hacer tu voluntad, Señor. Padre Celestial, para que seas tú haciendo tu buena obra en nosotros, perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Padre Celestial, si hay algún enfermo, sánale. Si hay algún necesitado, sé tú ayudándole, Señor. Sea cual sea la condición de algunos, Señor, sé propicia a sus vidas, Padre Celestial, en esta hora, conforme a la fe de cada uno, Padre Celestial. Sé tú ayudándonos, Señor, sé tú con nosotros, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar también hablando la palabra del Señor, y para que estemos siempre atentos a lo que Dios dice a través de cada uno de los instrumentos que Dios quiera utilizar. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.